Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Moisés se enfrenta a un gran dilema: creer que el encuentro con Dios es verdaderamente liberador, que le dará fuerzas y lo acompañará en su misión, o continuar con el temor al opresor, que podría matarlo apenas pise el polvo de Egipto. Moisés tiene que decidirse, tomar partido. Y las decisiones de este hombre atravesarán su propia historia y comprometerán su futuro y el de su pueblo. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía.
del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy en que recordamos a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Celebramos y pedimos por intercesión de este santo para que nuestra Iglesia pueda, sobre todo doctrinalmente, entender, conocer y ofrecer al pueblo fiel lo que el Señor nos ha traído como Evangelio, que podamos entender, dar razones de nuestra fe, como dice el apóstol San Pedro. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a ese nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Que al celebrar la conmemoración del obispo San Buenaventura, aprovechemos sus admirables enseñanzas e imitemos el ardor de su caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés, después de oír la voz del Señor que le hablaba desde la zarza, dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: Yahvé, el Dios de sus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se me apareció y me dijo: yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso decidí librarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto junto con los ancianos de Israel. Entonces les dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no los dejará partir si no es obligado por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto, realizando ante ellos toda clase de prodigios. Así él los dejará partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda por siempre de su alianza. El Señor se acuerda por siempre de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda por siempre de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda por siempre de su alianza. El Señor hizo a su pueblo muy fecundo, más fuerte que sus mismos opresores. Cambió el corazón de los egipcios para que sintieran odio por su pueblo y trataran con perfidia a sus servidores. El Señor se acuerda por siempre de su alianza. Luego envió a Moisés, su servidor, y a Aarón, que era su elegido. Por su intermedio realizó prodigios, hizo portentos en la tierra de Cam. El Señor se acuerda por siempre de su alianza. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sabemos que hay momentos así difíciles en nuestra vida en que nosotros justamente como que queremos dejar todo, ¿verdad? Y decimos, "Dasepo acabeima, dicatueima yapomba ebe", es decir, nuestra carga, nuestra aflicción, nuestros agobios, que son tan difíciles, entonces no nos dejan vivir, ¿verdad, queridos hermanos? Pero ante esta situación el Señor igual viene a nuestro encuentro y justamente nos dice, vengan a mí todos los que están agobiados, todos los que están afligidos, porque en la medida en que ustedes se acercan, yo estoy con ustedes para alivianarles ese peso. Pero también aquí cuando nosotros estamos diciendo que solamente nosotros queremos llevar nuestra carga, demostramos soberbia, es decir, que no nos queremos acercar a Dios, que no confiamos en la fuerza de Dios que nos ayuda verdaderamente entonces para afrontar nuestras dificultades, para afrontar nuestros problemas. Porque el Señor lo que nos está ofreciendo en este caso es entonces su gracia, su presencia. Y por eso Él mismo se está ofreciendo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Por otra parte, tenemos que aprender y tenemos que saber que esta misma oferta que Jesús nos está diciendo significa que también nosotros haremos este camino. En primer lugar, Jesús se presenta, dice, yo soy paciente y humilde de corazón. En la medida en que nosotros comenzamos a practicar, a procurar la paciencia, que es esta entonces una de las virtudes esenciales justamente para poder afrontar nuestros agobios, nuestras aflicciones, nuestras dificultades, en la medida en que nosotros lo hacemos con paciencia. Pero ¿cómo vamos a hacer con paciencia? Y solamente cuando confiamos plenamente y nos ponemos en manos del Señor. Eso es lo que hoy el Evangelio nos está queriendo ayudar, ¿verdad?, a entender. Y esto nosotros podemos decir ante tantas cosas que nos pesan, ante tantas situaciones, ¿verdad?, que nos aplastan. En la medida en que nosotros confiamos en el Señor, en la medida en que nosotros hacemos un camino de seguimiento, porque al final de cuentas es entonces ponernos, ¿verdad?, con esa entereza y con ese deseo de seguir, ir detrás del Señor, escuchar, saber, entender lo que el Señor nos está ofreciendo, que es nada más y nada menos que ese famoso agua pura lleva peñandeña y cotemeo. Pero eso entonces lo vamos a conseguir con esa paciencia que el Señor nos quiere regalar también. Entonces, queridos hermanos, pidamos hoy en esta Eucaristía entender esta propuesta del Señor. Acerquémonos entonces al Señor, confiemos plenamente, así como Él nos está llamando. Y vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y encontrarán el alivio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. Respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que acompañe los dolores y sufrimientos de los oprimidos por la envidia, el odio, el mercado y la explotación, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen decididamente en defensa de los derechos de cada ser humano y promuevan la liberación del pueblo del colonialismo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que no pongan resistencias ni barreras al desarrollo de las personas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros difuntos,
para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con la vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hacemos partícipes de tus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con fe y esperanza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angay para puwi ore por yaku vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angay para puwi ore por yaku vereko. Jesucristo,
cara eipe aba anggai para pewi orembo pe agua pe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tuya, Señor, renuévame con tu amor, Señor Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tuya, Señor, renuévame con tu amor, Señor Jesús. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi
tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. Así es el Señor.
el Señor. Así es el Señor. Espíritu
Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere
te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abras tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra, está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta, su más bella creación. Su obra maestra, está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre, ey, Quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo del libro del Éxodo, capítulo 3, del 13 al 20. Leitmotiv, idea central: yo soy, me envía a ustedes. En aquellos días Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó: mira, yo iré a los israelitas y les diré: al Dios de sus padres me han enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: soy el que soy. Eso dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió a Moisés: esto dirás a los israelitas: el Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Entonces, este es el encuentro bien personalizado, este es el encuentro profundo de un Dios que habla con Moisés. Ciertamente que en todo encuentro, en ese diálogo, nos ponemos de acuerdo. Con Moisés comienza a indicarle lo que tiene que hacer. Yo te envío. Es entonces esa necesidad y esa fuerza que nosotros necesitamos de parte de Dios para ser enviados. Por eso es que también Moisés tiene miedo al comienzo y le pregunta: bueno, que Dios es el que te envía. También nosotros necesitamos tener la fuerza necesaria para poder construir, para poder transformar nuestra sociedad, para implantar el reino de Dios en medio de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.